Amén. Gloria sea al Señor. Hoy traigo una palabra muy importante y necesaria para todos los hombres, para toda la humanidad. Todos los hombres, todos los seres humanos estamos bajo pecado, todos, absolutamente todos, porque esto es lo que dice la palabra de Dios, y por ende estamos, podemos decir, en el banquillo de los acusados delante de Dios. Dios es el juez justo del universo y por ende tiene que condenar el pecado, tiene que castigar y condenar al culpable. En este caso el ser humano es culpable de pecado. Entonces todos los hombres necesitamos la salvación y Dios nos ha provisto esta salvación. Hace 2000 años, cuando Jesús pisó esta tierra, en ese momento podía verse la misericordia, el amor y la gracia de Dios. Vino justamente, como Él dijo, no para condenar al mundo, sino para salvar. Entonces, ¿qué es la salvación? La salvación es la liberación del poder del pecado y de la condenación eterna. Son dos grandes problemas que el hombre tiene. Uno es el poder del pecado que opera en todo ser humano. Por ende, el hombre es esclavo del pecado. Esto es lo que enseña la palabra de Dios. Todos los seres humanos somos esclavos del pecado, desde que nacemos. Y todos los seres humanos, desde que nacemos, estamos bajo juicio. O sea, una persona que muere sin Cristo, su parte inmaterial o su parte espiritual va al infierno, va a un lugar, digamos, de juicio, esperando el juicio del gran trono blanco, donde las personas serán lanzadas al lago de fuego y ahí estarán por toda la eternidad destituidas de la gloria de Dios. Algo terrible, tremendo. Es muy serio esto, es una cuestión de vida o muerte. Entonces es urgente la necesidad de salvación que el hombre necesita. Ahora, no importa lo que el ser humano diga, lo que importa es lo que dice la palabra de Dios. O sea, yo puedo decir que la pared que está atrás mío, vemos que es blanca, pero yo puedo decir que la pared es azul. Viene mi primo y dice que la pared es negra. ¿La realidad cuál es? Que la pared es blanca. Ahora, lo que yo pienso y creo que es azul y lo que mi primo cree y piensa que es negra, ¿cambia la realidad? No, sigue siendo blanca. Esto es igual. Por más que el hombre diga, no, yo creo que Dios es bueno y que Dios va a aceptar a todos en el cielo cuando muramos, eso lo podemos decir nosotros. Eso me lo pudo contar mi abuela, mi abuelo, no sé. O lo pudo haber sacado de algún libro de filosofía, no sé. Pero la realidad es lo que está acá. Lo que está acá en la Biblia. Y por más que uno crea lo que piense, si no concuerda con lo que está escrito, hay que desecharlo. La palabra de Dios se cumple. Y esta es la verdad. Ahora, ¿cómo nos explica la palabra que todos los hombres estamos bajo el poder y la influencia del pecado y que por ende somos esclavos del pecado? Esto lo vemos, por ejemplo, en Juan 8:34, vemos esta realidad. Dice, Jesús contestó, el mismo Jesús acá hablando, les digo la verdad. Todo el que comete pecado, o sea, todos los seres humanos, es esclavo del pecado. Listo, punto, final. Ahora, lo que nosotros podamos decir, creer, pensar, o porque lo leí de un libro de un autor no importa. Acá dice claramente el Señor que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Punto. Listo. Hay que tomar esto.
No ser soberbio, no endurecer el corazón y aceptar lo que Dios dice en su palabra. Todos los seres humanos somos esclavos del pecado, todos. Hay una influencia y un poder adentro nuestro que nos impulsa justamente a pecar, constantemente. Y no podemos ser librados de eso. Por eso necesitamos la salvación. Y también la condenación eterna, que por causa de ser pecadores y ser culpables delante de Dios, dice la palabra de Dios también que la paga del pecado, o sea, es la muerte. Así que es indispensable la salvación. En Romanos 6:23 vemos esta realidad. Romanos 6:23 vemos esto de la condenación. También, muy claro. Dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte. Muerte significa en la Biblia separación. O sea, una persona que muere, ¿no? Sin Cristo, sin haber sido salvo, su cuerpo físicamente va a la tumba y su parte inmaterial, su parte espiritual, su alma va al infierno, separado, destituido de la presencia de Dios por toda la eternidad. Lo dice la Escritura. No importa lo que digan las religiones, no importa lo que digan los filósofos, no importa nada. Lo que importa es lo que dice Dios en su palabra. Esto es lo que se cumple. Entonces, ¿cómo obtenemos la salvación? ¿Cuál es el medio para poder ser salvos? Muchos dicen, bueno, vengo de familia cristiana, así que yo soy salvo. La salvación es personal. Mi papá y mi abuelo fueron pastores. La salvación es personal. Bueno, pertenezco al catolicismo. Podés pertenecer, pero no ser salvo. Mormones, testigos de Jehová, lo que sea. Mismo decir, voy a una iglesia evangélica. Podés ir y no ser salvo. ¿Cuál es el medio? Dice en Hechos, capítulo 4, versículo 12, muy claramente, cuál es el medio. 4, versículo 12. Dice, en ningún otro, es muy clara la palabra, en ningún otro, o sea, enfóquense en esto, no miren religiones, personas, no, en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. En ningún otro, o sea, ¿quién es ese en el único en el cual hay salvación? Jesucristo, el Hijo de Dios. Solo Él es el medio por el cual podemos alcanzar la salvación. Y obviamente por la obra del Espíritu Santo. No hay mérito alguno en nosotros, no hay chance. Solo es Jesucristo el medio. Por eso hay que acercarse a Él. Hay que ir a Él. No a las religiones, no a los hombres, sino a Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque Él es el medio para poder obtener la salvación. Ahora, hay dos requisitos también para poder ser salvos. Dos requisitos. Arrepentimiento y fe. ¿Qué es el arrepentimiento? Y está muy bien explicado acá, por ejemplo, en Marcos 16:16, está muy bien explicado. Acá cuando Juan el Bautista les habla a los judíos, dice, Marcos 16:16, dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Bien, no, este pasaje no estaba ahí, estaba diciendo, me equivoqué, perdón. Es el de Lucas 3:8, perdón, ahí está, Lucas 3:8. Este es el versículo donde habla y explica el arrepentimiento. Lucas 3:8, acá está. Dice, Lucas 3:8. Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido. Fíjense que
El arrepentimiento es un cambio en nuestra forma de vivir, en nuestro estilo de vida. Si estábamos haciendo lo malo, abandonamos eso, lo dejamos y nos volvemos a Jesucristo, obviamente, nos volvemos a Dios. Entonces, el arrepentimiento es un cambio de actitud, es un giro de 180 grados, dejando lo malo, dejando el pecado para volverse a Dios. Por eso dice Juan, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Los árboles son los seres humanos. El juicio de Dios sería en este caso, cuando habla de cortar, sería la muerte física, ¿no? Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos, y acá los buenos frutos se está refiriendo justamente al arrepentimiento, será cortado y arrojado al fuego. El fuego nos habla del infierno. Las multitudes preguntaron, ¿qué debemos hacer? Y acá explica lo que es el arrepentimiento. Juan contestó, si tienes 2 camisas, da una a los pobres, si tienes comida, comparte con los que tienen hambre. Hasta los corruptos, cobradores de impuestos, vinieron a bautizarse y preguntaron, Maestro, ¿qué debemos hacer? Él le contestó, no recauden más impuestos de lo que el gobierno requiere. ¿Qué debemos hacer nosotros? Preguntaron algunos soldados. Juan les contestó, no extorsionen ni hagan falsas acusaciones y estén satisfechos con su salario. Entonces, este es el arrepentimiento. Número 1, dejar el camino de pecado. Todo lo malo que uno esté haciendo, abandónelo y vuélvase. O sea, haga esto para volverse al Señor, ¿no? Para volverse a Cristo. Y cuando uno se vuelve a Cristo, tiene que volverse a Él en fe. Y ahora sí, vamos a Marcos 16:16, justamente que dice, el que crea y sea bautizado será salvo. ¿Quién? El que crea. Creer no es simplemente decir, bueno, yo sé que Jesús murió en una cruz hace 2000 años, que era el Hijo de Dios, o me enseñaron cuando iba a catecismo de chiquito que Jesús vino a este mundo para salvar, y listo y nada más. No, eso no es creer en cuanto a lo que la Biblia enseña, ¿no? Porque Santiago dice que los demonios también creen y tiemblan, así que los demonios no son ateos. Pero el creer hace referencia a una actitud que el ser humano tiene que tener para que Dios opere en uno y actúe en nosotros para salvarnos, en cuanto a una confianza en Él, ¿no? Es decirle al Señor con una actitud de humildad, Señor, me acerco a ti, reconozco que soy un pecador, reconozco que soy culpable delante de ti, reconozco que soy esclavo del pecado y que no puedo ser liberado ni salvo de esto, y sé que el único medio para salvarme eres tú, Señor. Me arrojo en tus brazos, te pido que tú entres a mi vida, que tú me salves, que tú cambies mi vida, que me transformes. Necesito que tú... Cuando uno toma esta actitud es cuando Dios puede obrar en la vida de una persona. Eso es fe. Entonces no es simplemente, sí, yo creo que Jesús, pues yo le he predicado a personas que te dicen, sí, Jesús, el Hijo de Dios, sí, que murió en la cruz hace 2000 años. Ah, sí, lo leí en un libro. Y después siguen con su vida. No, eso no es a lo que se refiere la palabra cuando dice el que cree, no. Por eso uno debe acercarse a Jesucristo y hablarle en oración a Él, pidiéndole que te salve y que entre a tu vida. Esto es una forma también, digamos, de invocar, ¿no? Por eso en Hechos 2:21 dice claramente, en Hechos 2:21, dice la palabra de Dios, pero todo el que invoque el nombre del Señor será
salvo. Bien, el que invoque. Entonces, acercarse al Señor, invocando su nombre. Oh Señor Jesús, me acerco a ti, abro mi corazón, entra en mi vida, sálvame, transfórmame, libérame de estas cadenas de pecado. Y Él lo va a hacer. Él va a salvarte. Ahora, cuando uno toma esta actitud delante de Dios, Dios envía a su Espíritu Santo y obra en nosotros para salvación. Obra para llevarnos a experimentar un nuevo nacimiento. Y ahí el mismo Espíritu Santo lo que hace es salvarnos, es librarnos de todas estas cosas de las que estamos atados. Y esto lo vemos en Romanos, capítulo 8, versículo 1, dice: por lo tanto, ya no hay condenación. En los evangelios vimos que Juan el Bautista habla de juicio, de fuego, de que el árbol que no dé fruto será cortado. Y acá vemos que Pablo dice que ya no hay condenación. ¿Cómo? Pero ¿para quién no hay condenación? Dice, para los que pertenecen a Cristo. ¿Quiénes son los que pertenecen a Cristo? Aquellos que han depositado su fe en Él. Aquellos que han recibido a Cristo en su vida como Señor y Salvador. Aquellos que han experimentado la salvación. Para ellos no hay condenación, dice Pablo. Versículo 2. Ahí tenemos lo que dijimos al principio, ¿no? Que una de las cosas que necesitamos es la salvación en cuanto a la condenación. Y también en cuanto al poder del pecado en nuestra vida. ¿Qué dice el versículo 2? Y porque ustedes pertenecen a Él, o sea, a Cristo, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. El Espíritu Santo de Dios, cuando somos salvos, nos libera tanto de la condenación como del poder del pecado. Amén. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.